La perra estaba tirando porque es lo que ella entiende que debe hacer para saludar a un perro. Yo simplemente a la que aparece tensión en la correa no avanzo ni medio centímetro, ni medio, y le digo, ven, 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 ven aquí. Y solo me acerco a otro perro cuando la atención de la perra está a mí y yo me anticipo y la dejo acercarse. Bienvenidos a este super episodio del podcast Perros y Punto, donde vamos a hablar sobre una historia que a mí me ha inspirado. Bueno, es que hoy es un episodio muy, para mí como motivante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a Germán. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene Germán? Es que esto es una historia que a mí, Germán, de verdad, que yo desde hace una semana que os vi a Marta y a ti, pues estoy como flotando desde hace una semana. Bien, pues hace una semana, el fin de semana pasado, hubo una feria que se llama Diver Mascotas, que hicieron aquí en Boadilla del Monte, que hacen todos los años y es para que podamos ir pues a hacer cosas con nuestro perro. Hay charlas, talleres, hay stands, hay pues diferentes personas que hacen accesorios o comida para perros, también hay protectoras para poder dar donaciones o informarnos o poder concienciarnos sobre las adopciones. En general es un evento que a mí me parece súper bien montado y estuve allí, me invitaron a una mesa redonda para precisamente hablar sobre consejos para perros adoptados. Vale, bien, pues esto no es lo importante. Lo importante es que cuando he empezado a hablar y pasamos a la sección de preguntas para el público, pues cogió el micrófono Germán, que es nuestro entrevistado de hoy. Y cuando hizo la pregunta dijo, bueno, yo tengo una pregunta para Nika y tenemos a esta perrita que es adoptada y por cierto, yo soy perrunólogo. Claro, yo no sé, a lo mejor no se me notó Germán porque estaba allí como, sabes, yo con mi papel, ¿no? De experta allí en el escenario, pero yo hice, ¡ah, no puede ser! ¡Qué ilusión! Bien, pues a todo esto, mientras estábamos en la mesa redonda y vosotros estabais allí sentados, pues evidentemente yo estaba viendo a vuestra perrilla adoptada, Galga, Giselle se llama, y la vi súper equilibrada, muy estable, muy serena además y sobre todo pues muy observadora, una perrilla que todo el mundo querría tener en su casa, ¿no? Y me gustó mucho saber que sois perronólogos. Entonces, claro, cuando me bajé al escenario, pues empecé a hablar con vosotros y Germán, como eres muy majo y como me encantasteis los dos, pues podcast que te va. Así que bienvenido, Germán, después de esta intro. Muchas gracias. Me alegra mucho poder tenerte aquí y que nos cuentes tu historia, así que te voy a preguntar ahora para que todos nuestros oyentes te conozcan, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con Giselle? ¿Cuándo la adoptasteis? Marta es tu pareja. ¿Y cómo fue esta decisión? Cuéntanos así un poco para que nuestros oyentes se ubiquen. Un pequeño paréntesis antes de responder a tu pregunta. Como has hecho ¿Sí? referencia a lo que pasó el domingo, ahora voy a contar yo el otro punto de vista. El otro punto de vista era el nuestro y estábamos por la feria esta y estábamos dando una vuelta con unos amigos y de repente empezamos a escuchar por megafonía esta mesa redonda y entonces dijimos, pero, qué está sonando aquí? ¿Estamos con los cascos puestos y es la voz de Anika que estamos oyendo un podcast de repente o qué está ocurriendo? Nos empezamos a volver un poco locos y entonces Marta me dijo, no, no, que está ocurriendo ahí una conversación ahí en una mesa redonda y es Anika de Perros y Punto. Entonces por eso luego fuimos allí y he de decir que no, o sea, que fue un poco casualidad, que ha sido todo fruto pues de la casualidad, el encuentro, ¿no? Y bueno, pues fue bonito el verte y el poder hablar contigo, que como seguimos mucho y te hemos visto siempre en podcast y vídeos, pues de repente encontrarte fue bonito, ¿no? Y poder charlar un rato contigo y contarte pues las cosas que nos pasan con Giselle, que es la perra, ¿no? Eh, Preguntabas por el tema de la adopción, ¿no? Y Entonces, por cierto, perdón, muchas gracias. Es que me sigue ilusionando porque lo cuentas y yo estoy aquí en plan, uy, vale, gracias. pues bueno, a ti y a Pablo, por supuesto. Eh, entonces, la cuestión es que nosotros hemos venido a vivir juntos, hemos hecho una mudanza y estamos en una casa nueva y la idea de tener perro, fíjate, no entraba en mis esquemas. Yo no era la persona que quería tener perro o perra. ¿Odio los perros? No. Soy una persona abierta y me gustan, pero sé lo que significa tener un perro. Pensé yo que sabía lo que significaba. Ahora que lo tengo y que he adoptado,
se multiplica el nivel de conciencia de lo que significa tener un animal en casa, ¿no? Lo que ocurre es que, pues a ella, a mi pareja, sí que eh, tenía mucha ilusión desde siempre, desde niña, adoptar y ella tenía muy claro además que quería adoptar, o sea, que no quería comprar un perro de raza, sino pues cualquier perro de una protectora que fuera necesario pues tener una nueva familia, ¿no? Y como ella lo tenía súper claro y siempre había sido el sueño de su vida, pues yo dije, generosamente, dije, pues claro, pues venga, no es algo que me incomode, pero yo no hubiera tomado esa decisión por mí mismo, ¿no? Entonces, pues la decisión fue un poco eso, partía de ella más que de mí. Y lo que ocurrió fue que fuimos a una protectora, bueno, no, miento. Conocíamos una protectora porque previamente mi hermana sí que había adoptado un gatito, entonces ya nos conocíamos. Y aquí voy a decir algo que creo que es bastante interesante a favor de esa protectora en concreto, y no sé cómo trabajan las demás, pero esto a mí me gustó mucho. Y es que de primeras nos respondieron que por el perfil nuestro no tendrían o no tenían ninguna perra o ningún perro para que adoptáramos. Eso significa que nosotros pues éramos, entre comillas, primerizos, y también nosotros cuando hicimos una especie de test de qué es lo que buscábamos y tal, nosotros lo que decíamos es que, eh, bueno, por nuestra falta de experiencia, a nosotros nos daba igual la raza del perro, nos daba igual si fuera grande, si fuera pequeño, si fuera feo, si fuera bonito, si fuera alto, si fuera bajo. Pero sí que queríamos tener un perro o una perra que nos lo pusiera más o menos fácil. O sea, una perra o un perro que no viniera con traumas, con problemas de comportamiento y de conducta, porque igual luego hay gente que sí que ya ha tenido perros previamente y saben muy bien cómo enfrentarse a eso. Pero oye, nosotros que esto no lo habíamos vivido, ya nos parecía, tanto ella como yo somos personas, te diría que excesivamente responsables. Y entonces queríamos algún perro o alguna perra que de alguna manera pues nos lo pudiera poner lo más fácil posible. Y entonces Elena, desde la protectora, que se llama Hope, está en Torrejón, la recomiendo, pues nos dijo de primeras que ahora mismo los perros que tenían eran problemas, eran perros pues con necesidades pues de aprendizaje o de conducta que había que modificar o tal. Entonces ella nos dijo de primeras que no. Y yo dije, bueno, esto tiene una interpretación positiva e interpretación negativa. Negativa que te dan con la puerta en las narices, pero positiva que dices, bueno, pues igual es que es verdad. Pero fíjate también la casualidad, hablando de casualidades, la vida está llena de casualidades, que luego por la tarde o al día siguiente nos llamó y nos dijo, mira, Germán, ha ocurrido lo siguiente. Nosotros teníamos una perra que fue abandonada en la comisaría de policía. O sea que es muy probable que esta perra no haya pisado jamás la calle. La abandonaron allí directamente y de la comisaría llamaron a la protectora. Dice, y estuvo con nosotros una semana en la protectora y se la llevó pues una voluntaria que trabajaba allí, y ha estado en casa de esta voluntaria con sus padres 3 semanas, pero no se van a hacer cargo de ella, no pueden hacerse cargo de ella. Entonces esta perra se llama Giselle y esta perra sí que es un bombón de perra. Eh, es muy buena, y esta perra sí que es para vosotros, si queréis conocerla y si definitivamente pues dais el sí, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eso, ir allí a conocerla, a la casa de esta familia. Y esto, Anika, para mí también fue importante porque de alguna manera tú estás viendo cómo se comporta la perra en una casa y en una familia. O sea, tomas más contacto con la realidad y te haces más idea de, pues eso, de cómo es ella en cuanto a, no sé si se puede decir personalidad o carácter, ¿no? Eh, y entonces, pues, joder, allí nos dimos cuenta, dimos un paseo con ella y luego estuvimos dentro de la casa con la familia, y ellos decían que, y es verdad que tú lo veías que se portaba súper bien, era obediente, y dices, joder, pero qué maravilla de perra, ¿no? Entonces, claro, pues fue casi instantáneo el responder que sí. Y a partir de ahí vino a casa. Y esto es otro episodio. Esto fue cómo se adoptó a Giselle.
Me gusta porque cuando has dicho que ambos sois, Marta y tú, personas muy, muy responsables, claro, yo solo os conozco del día que nos vimos en Diver Mascotas, pero cuando hemos quedado, esto para la audiencia, ¿vale? Por supuesto, me cargo tu privacidad 100%, ¿no? Porque ya sabes, como eres perrunólogo, ya sabes. Pues para que todos lo sepáis, he quedado con Germán hoy a las 11 para grabar el podcast y está diluviando en Madrid. Toda la noche ha estado diluviando, hay tormenta, truenos, retruéganos, ¿no? Hay de todo. Y Germán me escribe a -5 que se le ha inundado el porche, que se le ha inundado el porche y que está sacando el agua y que si le doy 10 minutos, que claro, yo he dicho, Pablo, digo, Pablo, espera que a lo mejor me voy a montar en bici contigo. Y claro, te escribo diciendo, Germán, que lo dejamos para otro, o sea, se te ha inundado el porche, claro, yo me quedé en shock y dije, no, no, ni de coña, que sí que, y Germán, no, 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 grabamos, grabamos, si no te importa, podemos grabar a las 11:30. Y yo, Dios, sí que sois responsables. No, hombre, hay opción, o sea, si se puede, se hace, claro. Pero es, No. o sea, es compromiso, responsabilidad, es claro, es como wow y evidentemente pues teniendo en cuenta un poco todos estos rasgos, pues entiendo que como tal hacéis todas las cosas en vuestra vida. Es interesante lo que has contado y sobre todo es muy bueno que haya protectoras que precisamente enfocan las adopciones de esta forma, porque cuando te dan a un perro que no es para ti, pues ya arrancamos con una complicación de base. ¿No? Y ya tenemos que ir atropellados aprendiendo sobre perros, porque claro, muchas personas también son tan responsables como tú y cuando se les da un perro que no es para ellos, no pueden abandonarlo, ni pueden devolverlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que entramos en los problemas, ¿no? En los problemas mutuos. Bueno, independientemente de esto, tenéis a Giselle en casa, es una galga adulta, ¿sabemos más o menos la edad que tiene? Giselle, por lo que nos dicen, es un cruce entre galgo y pastor malinois o galgo y pastor, algún tipo de pastor, porque es verdad que por su fisionomía, la cara, o sea, el cuerpo es un poco de galgo, pero no es, pero también tiene, sí, es verdad que tiene mezcla y la cara también, no es galgo galgo puro. Y de edad, pues debe rondar el año y poco, es un adolescente. Es una adolescente, sí. Se la Sí, vio y muy feliz, por cierto. Muy buena perra, me encantó. Y entonces, llega a vuestra casa, porque aquí siempre hablamos en las adopciones, si si alguien que nos está escuchando está pensando en adoptar a un perro, tiene un perro, está pensando en adoptar a otro perro, o, o no tiene claro cómo funcionan las adopciones en general, pues normalmente cuando un perro llega a una casa, la adopción tiene una parte, digamos, humana, tiene una parte de la protectora, obviamente, que es el trabajo que deben hacer ellos, tiene una parte que es vuestra, que es tuya, en este caso, Germán y de Marta, y luego hay una parte por parte del propio perro, ¿no? Que es a nivel cognitivo, digamos, cómo ese perro se va adaptando al nuevo entorno. Y aquí surgen cosas muy interesantes, porque la adopción o la adaptación del perro a un nuevo entorno, incluyendo a nuevos humanos, porque no es una mudanza, ¿bien? Porque una cosa es que tú te mudes con tu perro, pero es tu perro y ya te conoce y solo cambiáis de ubicación. Otra cosa es una adopción donde absolutamente todo cambia de forma radical. Entonces aquí pasamos por 3 fases de adopción. ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros, Giselle? pues 4 meses, es poco. Per- Perfecto, pues estáis ya en la tercera fase de la adopción y es interesante porque justo hoy, después de la tormenta, ya estás descubriendo nuevas reacciones de la perra a estímulos que hasta ahora no ha habido. Cuéntanos lo que ha pasado esta mañana. Vale, ¿quieres que te cuente lo que ha pasado esta mañana o quieres que te cuente el comienzo de cómo fue la adopción desde el principio? Venga, estás No, 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 mejor no, no. estructurado que yo. Venga, desde el principio. Bueno, Espera, un segundito. Antes de que empieces, solo para que todo el mundo sepa cómo es las fases de adopción de un perro, pues lo primero son los primeros 3 días de adopción, que habitualmente el perro no interactúa demasiado o lo que interactúa vosotros no debéis tenerlo en consideración como reacciones reales que pertenecen propiamente al perro, porque esos primeros 3 días son puramente de
No sé dónde estoy, no entiendo nada. Nuevos horarios, olores, personas, rutinas, espacios, de todo. Entonces entra en una fase de observación para precisamente adaptarse a ello, pero más bien es una fase en la que el perro pretende conocer las rutinas que hay en este entorno, qué es lo que está ocurriendo y quién está aquí, para poder empezar a anticiparse, digamos, a lo que va a ocurrir, ¿no? Pues el perro debe entender esos primeros 3 días, observa, vale, aquí se sale 3 veces al día, cada vez que tú haces este movimiento es porque vamos a ir a la calle. Entonces el perro empieza simplemente a observar eso. A partir del tercer día ya puede anticiparse a las rutinas y ya podemos observar que el perro empieza a tomar más confianza. Y empieza a interactuar con esas rutinas, ¿no? Durante las siguientes 3 semanas, el perro está viendo qué puede y no puede hacer dentro de esas rutinas que está conociendo. Y a partir de la tercera semana empieza el perro a tomar una confianza más real y empieza a mostrarse de verdad con más confianza como es. Digamos que está como más suelto. Y aquí, durante los primeros 3 meses, estamos observando cómo es el perro. Pero ojo, porque es a partir de los terceros 3 meses cuando nosotros también empezamos a variar de rutinas y de exposiciones. Empiezan a ocurrir más cosas. Entonces, un perro, aunque hayan pasado 3 meses en una adopción, no significa que le conozcamos. Nunca. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú adoptas a un perro, y te lo digo, Germán, porque a partir de ahora os van a pasar estas cosas, ¿no? Tú adoptas a un perro y dices, bueno, lleva 3 meses, ya tal, es muy cariñoso, es esto, es lo otro, me encanta tal, y de repente a partir del tercer mes, ponte ahora en el cuarto, por ejemplo, los primeros meses que ha vivido contigo, nunca ha habido una tormenta, nunca ha habido rayos, ¿no? Nunca ha habido sonido de tormenta y nunca has visto qué reacción tiene el perro a esta situación. Entonces, es la primera vez. Tienes que observar e interactuar con el perro para poder favorecer que el perro pues sepa gestionar esa situación. Imagínate, Germán, que la galga nunca ha estado delante de un campo de estos típicos de fútbol y nunca ha escuchado el balón de fútbol o a 200 niños chillar como en energúmenos. Pues imagínate, es una masa de energía y una masa de ruido que a lo mejor la perra nunca ha visto. Pues también puede haber una reacción X. Imagínate que nunca has estado con ella suelta en el campo y que haya pasado un conejo corriendo. Ujú. Mm. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que nos relajamos, porque han pasado 3 meses y para el ser humano 3 meses es un espacio de tiempo muy largo en el que realmente ya nos consideramos que para nosotros la situación no es nueva después de 3 meses. Pero ojo, porque en cuanto nos relajamos surgen cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que explicamos un poco estas fases de adopción, vamos desde el principio con Giselle. Perdón, ya sabes que tengo que chapear. No, 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 es así, lo hemos vivido así. Y hoy precisamente ha ocurrido esto que tú dices de la tormenta y nos hemos encontrado con una respuesta por su parte que no era predecible ni esperable. Y era la primera vez que la veíamos a ella tiritando, wow, tiritando como de miedo y con el rabo totalmente entre las patas y como con ansiedad y jadeando mucho. Y pues lo hemos pensado, hemos dicho, joder, y de hecho, pues eso, te pones a buscar en Google qué hacer cuando ocurre este tipo de cosas y cómo calmar a un perro con este tipo de ansiedad. De hecho, por la noche se ha hecho pis un par de veces. Pero es que ha sido tan fuerte la tormenta que bueno, pues eso, tiene como una razón justificada, ¿no? Y esto que comentabas, pues nos estamos liando un montón, pero en la conversación No, esta... está bien. Es que esto que dices que te enfrentas a situaciones como inesperadas, fíjate, pues este fin de semana ha ocurrido algo también que dices, mira, esto no había ocurrido antes y la reacción de ella ha sido como sorprendente. Y es que hemos sacado una diana para lanzar dardos y cuando lanzábamos los dardos y el sonido del dardo golpeando en la diana, el ¡ploc! ¡Ploc! Pues ella se empezaba a alterar muchísimo, a ladrar, a ladrar, a ladrar y decíamos, wow, o sea, ¿y por qué este sonido le alterará tanto? Claro, desconoces, nosotros lo adoptamos con un año, no sabes cuál ha sido su pasado, qué es lo que ha vivido, de dónde viene, ese sonido a qué le puede recordar, ni idea. Y hay muchas veces, y por eso nos gustaba también alguna vez, nos gusta mucho el estilo que tienes a la hora de hacer podcast y de contar cosas, por la pedagogía de pasarte a,
a qué es lo que piensa un perro. Entonces muchas veces nos hace mucha gracia eso y pensamos, ¿qué estará pensando ella en este momento? ¿O qué pasará por su cabeza? Intentas como aplicarle algún tipo de lógica, pero claro, la lógica a veces es totalmente imposible de aplicar, ¿no? Y bueno, es verdad, resumiendo un poco, que te enfrentas a situaciones a las que llevamos poco tiempo, son 4 meses, y pasarán más cosas que dices, joder, ¿esto por dónde va a salir, no? Pero bueno, yendo a la pregunta que hacías, o cómo vivimos nosotros los primeros días de adopción, pues nos sorprendió mucho, a mí me sorprendió mucho lo buena que era esta perra. Tal vez era por esto de, que también lo habíamos escuchado, ¿no? Por esto de que comentabas tú justo ahora, estás en un sitio que no conoces, estás como en precaución, ¿no? O en estado un poco de alarma y se portaba súper bien, casi no, o sea, era casi como si no hubiera perra. Tuvimos un momento de, no sé si le habrá pasado a alguien más que esté escuchando este podcast, pero claro, te haces muchas preguntas que dices, a partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Nosotros llegó el momento de ir a la cama a dormir y dijimos, cerramos la puerta del dormitorio y la perra se queda en el resto de la casa para que, yo que sé, a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana no entre aquí y te despierte. O ¿qué haces? ¿Duermes con la puerta abierta? ¿Qué va a pasar si la cerramos? ¿Se va a poner a ladrar? ¿Va a ser traumático para ella? Pues una tontería de decisión como esta, creo que de alguna manera es importante y marca el destino o la rutina futura del perro o de la perra. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues después de mucho pensarlo dijimos, mira, vamos a cerrar la puerta y a ver qué pasa. Cerramos la puerta y te escucha al otro lado de la puerta así un lloriqueo que, entonces claro, ese lloriqueo que a lo mejor duró, fíjate si es buena, igual duró 5 segundos, nosotros se nos hizo como 5 minutos y dijimos, hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hay que abrir la puerta? ¿No hay que abrir la puerta? ¿Hay que ceder? ¿No hay que ceder? ¿Hay que mantenerse firme como una estatua? Y el caso es que no cedimos. A los 5 segundos ella dejó de lloriquear y toda la noche como si nada. Y a partir de ahí, la verdad que todas las noches hacemos una rutina. En plan, apagamos esta luz, apagamos la otra, cerramos la persiana. De alguna manera, le damos señales para que ella interprete que tiene que relajarse y que es la hora de dormir y que se va a cerrar la puerta y que no va a pasar nada. Y eso funcionó. Entonces, bueno, lo que te comentaba era que es verdad que nos lo ponía muy fácil, además esos días pues venía gente a comer, tal, y decías, joder, qué perra más buena, coño, si es que no, no les ladra cuando entran, estás comiendo en la mesa y no te mete el hociquito así y te empieza a tal, y dices, no, Giselle, tal, y se aparta. Pero bueno, aun con esas, lógicamente hace cosas de perro y cosas que no te esperas o que no quieres que haga o que son muchas, muchas. Y lo que ocurrió aquí, fíjate, es que hubo como una separación en cuanto a la aceptación o en cuanto a la visión de tener un perro entre Marta y yo. Fíjate, a Marta le provocó más ansiedad, que esto lo consultamos luego con Elena de la protectora de animales y dijo, es normal, puede pasar esto, ¿no? Que alguien adopta y de repente se frustra porque es tu sueño de toda la vida, es lo que siempre has querido tener y de repente tienes como un choque de realidad con cosas que no controlas o que se escapan bajo tu control. Y entonces dices, Dios, ¿cómo hago esto? O sea, hasta me genera cierta sensación de alivio el irme de la casa y el cuando sé que tengo que volver, que va a estar la perra, eso me genera tensión. Y esto, Wow. y esto lo vivía así Marta y yo me pasó al contrario. Yo que no quería, pues no me generó esa sensación. Tuve un vínculo mucho más directo, mucho más rápido y mucho mayor que el vínculo que tenía, que tuvo ella al principio, ¿no? Y entonces, curioso esto, ¿no? Porque Mucho. se invirtieron los papeles. Yo te decía que yo no era el que quería adoptar y al final tal. Y bueno, pues nos planteamos de todo, de si habíamos tomado la decisión correcta. Hubo mucho gabinete de crisis. Esos primeros días, semanas, hablamos con la protectora. Elena, que es la chica de la protectora, es psicóloga también.
y dice que lo entendió perfectamente, que le pasaba a algunos adoptantes esto y que, bueno, que nos diéramos tiempo y que dejáramos que las cosas se colocaran en su sitio. También fue un momento de muchísimos cambios para nosotros, para ella, para mí, en un sitio nuevo, con de repente una perra. Entonces, no sé si le habrá pasado a alguien más esto, pero que cuando lo escuchen, yo creo que es bueno saber que si se produce una situación tan de choque y eh, no sé si de rechazo al principio, Sí. que es bueno relajarse, tomar aire y yo creo que con muchas cosas en la vida, al final las cosas fluyen y se van situando donde se tienen que situar. Y bueno, eso pasó. Ahora, según fueron pasando los días y tal, bueno, ahora ya no te hablo del vínculo tan fuerte que tiene Marta con Giselle, es como totalmente, son inseparables y bueno, es como si nada, pero joder, muy curioso el principio, cómo se invirtieron los papeles. Pues agradezco mucho que cuentes esto porque muchas personas sienten eso, pero luego también se sienten mal y se sienten culpables por haber sentido eso. Y entramos en un bucle muy poco sano para nosotros, porque, porque al final tenemos que entender que nuestros perros, en general cualquier perro, no tiene la capacidad de reflexión, por lo tanto no puede generar pensamientos abstractos, ¿no? De pensar si fue una buena decisión haber hecho algo días atrás y todo eso. Ellos no lo comprenden así, no lo viven así. Pero es verdad que el estado de ánimo que nos genera a nosotros sentir eso sí impacta directamente en los perros, pero no entienden la razón ni el motivo por el que tú de repente estás raro, inestable, dubitativo. Frustrado, ¿sabes? Como con emociones así más inestables. Y eso sí puede afectar al perro, pero no el hecho de pensar en esto. Entonces también creo que es muy bueno que no dudemos en solicitar como ayuda, en pedir, en preguntar, oye, esto es normal, o sea, como para intentar también nosotros conocer la situación o las emociones que tenemos. Obviamente si tenemos una pareja, pues como tú en este caso, bueno, no sé, luego a lo mejor estás loco y eres un sociópata, pero nos pareces, o a mí en este podcast, una persona súper equilibrada, muy, muy agradable y además muy comprensible, ¿no? Entonces, que Marta tenga la oportunidad de poder compartir contigo esto y que tú la comprendas y digas, mira, pues vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a darle vueltas a esto y que se pueda pasar por ahí es muy importante. Saber qué te está ocurriendo, por qué te está ocurriendo, si le ocurre a más personas y si son fases de algo, ¿no? Que tener un perro al final es que, a ver, no lo quiero comparar con un hijo, porque evidentemente un hijo te cuesta mucho más tiempo, más sacrificio, más de todo, ¿no? Al final un perro no tanto, pero coño, es un ser vivo que tienes en casa y si tienes esa sensación de responsabilidad, es algo importante. Es que siempre se habla de la adaptación del perro, pero también está la adaptación de los humanos. Y eso Sí. se habla poco. Sí, pues mira, ahora que lo dices me gusta porque voy a grabar, voy a hablar con Andrea, que es nuestra psicóloga, que ya la conoces de perrunología, para que nos hable a nivel psicología humana, desde la perspectiva humana, justo sobre la adaptación a una adopción por parte de los humanos. Qué guay, Germán, esto me encanta. Sí, y cuéntanos entonces cómo han sido, cómo has ido evolucionando esto. Pues nada, lo que te comentaba, que todo a base de tiempo y de paciencia y de comprensión, pues ha ido colocándose además con cierta rapidez. Nunca nos hemos sentido realmente bichos raros de, wow, esto solo nos pasa a nosotros, porque es verdad que hablando con otras personas o incluso con Elena, lo que te decía, ¿no? eh, sí que nos comentaba que les pasa a más gente. Entonces, bueno, también ayuda a saber esto, que no solo te pasa a ti o que tú eres un bicho raro, ¿no? Y luego, en nuestro caso, es verdad que siempre ella es la que más se ha interesado por la educación de Giselle, por apuntarse a perrunología, por seguir podcasts, es muy como cuando se interesa por un tema, intenta profesionalizar ese tema, ¿no? Entonces, absorbe absolutamente todo.
Con lo cual, bueno, a mí me arrastra en ese sentido. Soy yo el que va un poco rezagado y todos los consejos que dais en perrunología, en plan, pues la atención a la llamada o todo eso, es ella la que, os digo que sí que tuvo ese momento de flaqueo al principio, pero rápidamente se recompuso y es ella la que va como en la vanguardia del aprendizaje y de la educación y de todo eso. Y bueno, luego es verdad que hay, a ver, hay muchas cosas que lo que te decía al principio, ¿no? Cuando te decía, tú piensas en la responsabilidad que esto exige, pero cuando de verdad tienes un perro en casa, una perra, es como que de verdad, de verdad, de verdad, se altera tu rutina. Esto te lo dicen al principio, te dicen, no, joder, que vas a tener que sacar a pasear, ¿qué tal? Y dices, bueno, a ver, que no pasa nada, que yo la saco a pasear, que esto no pasa nada. ¿Sabes? Pero ojo. Pero ojo, que hoy está diluviando, ¿eh? Y el porche está inundado y hay que sacarla a pasear igual. Claro, ¿no? Es que hay tantas cosas, ¿sabes? Y te das cuenta de verdad de que, joder, es una responsabilidad y un cambio en tu rutina real. O sea, el que yo recomiendo que el que vaya a adoptar o la persona que vaya a adoptar, de verdad, no lo digo para que meter miedo a nadie, ni mucho menos, pero que es una decisión que hay que pensar con cabeza. O sea, que no es un capricho el decir, voy a coger un animal y luego si, aunque no se te pase esta fórmula por la cabeza de, y luego si no me gusta lo devuelvo, porque tú puedes estar muy seguro, pero tienes que estar realmente seguro. Yo me he dado cuenta de que altera tu rutina de verdad y exige priorizar muchas cosas a favor del animal y dejar un poco, lo que decías tú, bueno, no es un hijo, por supuesto que no es un hijo ni es comparable. Un perro es un perro y un niño es un niño. Pero es verdad que el perro es un ser vivo y que hay que atender, cuidar y, bueno, a veces es complicado, ¿no? Y luego también cuando te metes en este mundo, te das cuenta de que hay como alternativas o soluciones a cosas que tú no te planteabas porque veo que te ríes mucho, pero bueno, por ejemplo, pues eso, te tienes que plantear alternativas de ocio o de salir ya en función del perro, cosa que antes yo en mi vida me planteaba hacer esto, ¿sabes? O vacaciones en función del perro, de la perra. El otro día que estábamos en esta feria que comentabas, había una persona que iba repartiendo unos flyers de vacaciones en una casa con no sé cuántos miles de metros para las mascotas para que corrieran, todo adaptado para perros, tal, y dijimos, Que wow, por cierto, que por cierto es el podcast anterior, porque grabé el podcast con él. Sí, el qué anterior guay. podcast lo grabé. Sí, 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 que es la casa de Asturias, ¿no? De alojamiento Los Ojos de Bel. Eso es. Pues, joder, muy interesante, ¿no? Entonces te empiezas a descubrir como un mundo y luego las relaciones también que se establecen, como que se amplían tus relaciones y empiezas a conocer a otra gente que tiene perros o que vas al parque canino y tal, y es como que es verdad que tener un animal en casa como que, joder, cambia tu estructura y tu vida. Y luego hay eh, mm, como alternativas que oxigenan un poco tu responsabilidad, que no sé si puedo dar nombres, pero descubrimos el otro día o hace unos meses una aplicación que de lo que se encarga es de gente cerca de tu zona que pueden ir a tu casa a pasear al perro. O se ofrecen para que tú le lleves el perro a su casa y pasen el día en su casa. O para que pase una larga estancia. O sea, son gente que se ofrece para esto y a mí me pareció una maravilla porque, claro, yo afortunadamente tengo muchos amigos y muchas amigas y muchos de ellos tienen perros y perras. Pero claro, a base de... No me gusta abusar, ¿no? De la confianza y de pedir excesivos favores. Entonces, saber que esto existe, ya lo hemos probado una vez, por cierto, y que funciona y tal, es como un desahogo, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo también puedo tener mi vida. Si estoy trabajando y de repente hay una urgencia y no puedo volver a casa, ¿quién va a dar de comer al perro? ¿Quién le va a sacar a pasear? Bueno, pues hay muchas alternativas que esto a favor o para la gente que piense, joder, es que esto me va a esclavizar, me va a anclar a... Bueno, hay alternativas, que no cunda el pánico, pero A hay que mí tener la me, cabeza.
Me encanta, Germán, que hables sobre esto porque además sé que el mundo del perro está como muy polarizado, ¿no? Y las personas cada vez son más radicales, muchas veces en la defensa de un mensaje que a mí particularmente a nivel profesional me parece exagerado, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que si tienes perro, has decidido tener perro, ya está, tienes que contar con el perro porque es un miembro de tu familia y no puedes, o sea, no puedes hacer nada que no sea que esté contigo todo el rato constantemente. Desde una perspectiva profesional, más allá de la emocional, porque yo entiendo la defensa de esta perspectiva cuando amas a los animales, pues tienes como, bueno, entran muchos factores por medio para la defensa de esa perspectiva. Pero a nivel profesional, sobre todo a nivel perruno, desde el aspecto, desde la perspectiva del perro, empatizando con el perro y su naturaleza y cómo convive el perro, es muy bueno, de hecho, esto, ¿no? Uno, que tú no te sientas ahogado con el perro, ni angustiado, ni acabes teniendo que modificar tu vida tanto por el perro que te impida hacer cosas con tu propia vida. Y luego por parte del perro, es bueno, la gente piensa que no, pero es muy bueno cambiarle de rutinas, cambiarle de entornos, estimular su mente en esos aspectos, que tenga contacto con otros perros, con otras personas, con tus padres, tus amigos, y por qué no, el perro no sabe que esta persona es tu padre, pues le da igual que sea un paseador cañino a que venga tu padre a pasearlo, o sea, da igual. Y me gusta mucho lo que dices porque esta aplicación efectivamente a mí me encanta y nosotros, bueno, sabes que tenemos la formación profesional cañino, que es para personas que quieren ser educadores cañinos profesionales. Y cuando ellos acaban la formación, yo siempre les tenemos, cuando acaba la formación para ser educador cañino profesional, nosotros en la formación tenemos un módulo, una parte de la formación al final, que es cómo arrancar con tu negocio, conseguir tus primeros clientes y cómo, pues como profesional cañino, empezar, ¿no? Con tu proyecto. Y hablamos siempre de esta aplicación porque Germán es increíble, o sea, vosotros necesitáis a personas así y luego hay un montón de personas que tienen tiempo, tienen espacio, en este caso como nuestros alumnos tienen los conocimientos porque ya son profesionales cañinos y pueden ofrecer sus servicios en ese aspecto. Y es algo increíble porque es verdad que muchas veces nos da cosa dejar al perro en una especie de típica, que ya cada vez hay menos, pero típica residencia con jaulas, barrotes, todo como muy, ¿no? Entonces eso como que no, no, no. Y fíjate, esta alternativa es increíble para que tú puedas gestionar tu vida y lo que tú tienes que hacer al final como ser humano y a la vez puedes tener perro y ofrecerle pues lo mejor sin que nos esclavicemos unos con los otros, ¿no? Claro, yo estoy muy en contra de los extremos. No todo es blanco, no todo es negro. Y en el tema de las mascotas, pues creo que pasa lo mismo. De hecho, nosotros hemos planteado estas vacaciones de verano. Un tramo de esas vacaciones va a ser con Giselle, y nos vamos a ir a un sitio maravilloso. Y luego otro tramo de las vacaciones va a ser irnos nosotros sin Giselle. Y Giselle se quedará, pues probablemente busquemos a alguien en esta aplicación. Antes queremos que la conozca y que de vez en cuando pues salga algún día con él o con ella y luego estará con ella, pues, no sé, 10 días a lo mejor en su casa y además es que también lo escuchamos en el podcast tuyo, ¿no? Que era bueno que desde el principio, o sea, no una perra que de repente tiene 5 años o 7 años y decides que se vaya a hacer este tipo o que tenga esa ruptura de vínculo con el dueño y de repente ocurre esto. Decíais que esto era importante hacerlo desde los primeros tiempos de vida del animal, ¿no? Entonces, bueno, como consideramos que ella todavía es adolescente, pues queremos también potenciar mucho eso, que no esté totalmente, que no tenga exceso de apego, ¿no? con nosotros e intentar que eso no ocurra. Lo del exceso de apego es una cosa que nos preocupaba también y no queríamos que esto sucediera. Es decir, creo que no es incompatible ser muy responsables con el perro, con el tema de que, bueno, es que también somos humanos, tenemos ocio para humanos que tenemos que hacer sin perros y somos pareja y hay que hacer cosas de pareja sin perro. Y creo que el equilibrio, Sí. hay que encontrar siempre equilibrio y se trata un poco de eso, yo creo. Es tan oro lo que dices que lo voy a enmarcar y este trozo lo voy a extraer para un reel. Porque de verdad parece que no, pero
el foco que le ponen muchas veces las personas a tener un perro y a, y a esa convivencia con el perro es tan extremo que esas personas no se dan cuenta que es esa obsesión que empiezan a tener las personas por ese perro la que acaba provocando problemas de hiperapego, que acaban siendo ansiedad por separación, que el perro al final, sin quererlo, desde la buena voluntad y desde el amor de querer constantemente estar pendiente del perro y ofrecerle todo lo que necesita antes de que lo necesite, ¿no? Cada segundo de su vida acaba generando al final problemas emocionales, muchas veces, lo que implica estrés en el perro. Y todo eso, ¿no? Entonces, es verdad que el equilibrio es súper importante, pero súper importante. Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, porque de hecho, nosotros, es que esto va a sonar un poco mal, pero a nosotros no nos suelen llamar personas con problemas de comportamiento, personas, por ejemplo, que piensan como tú. ¿No? O sea, habitualmente cuando nos llaman con un problema de comportamiento es, bien sea porque has adoptado a un perro que te ha venido así y, bueno, pues hay que hacer cosas, evidentemente, o bien pues personas que no tienen esta visión tan clara, que no la tienen clara porque no han tenido a lo mejor la oportunidad de escucharla, aprenderla, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces escuchas mensajes que son lo contrario y que sin querer te hacen pensar, no, 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 es que si tienes un perro tienes que estar con él todo el rato, estar pendiente. Bueno, pues normal, pues tú lo haces y bueno, pues cuando te das cuenta que no funciona, pues empiezas a equilibrar eso. Muy interesante esto que nos estás diciendo, Germán. Perdón, sigue. Entonces, íbamos ya por... Cuando íbamos. sí, a ver, habéis superado el momento, digamos, de crisis, ¿no? En cuestión humana. Habéis superado ya la gestión de las rutinas, porque como bien has contado, y esto es clave, la adaptación. Sí, Sí, una vez que superamos ese periodo que has denominado tú de crisis, ¿no? Ya sí que teníamos claro, lo vimos al principio, muy al principio, que lógicamente vamos a estar con Giselle y que había cosas que había que corregir. O sea, te dabas cuenta, además, desde Hope, desde la protectora, nos dijeron, esta es una perra súper inteligente, es una perra que va a aprender muy rápido, es una perra que necesita, pues eso, aprendizaje y que de verdad que es muy, muy adaptable y muy maleable, ¿no? Y bueno, pues en el momento en el que ya pasan los días y te das cuenta de cuáles son sus carencias, sus necesidades, dices, hostia, lógicamente es muy buena, pero hay muchas cosas que mejorar. Y entonces, ¿sabes lo que también te das cuenta? Yo me di cuenta de que hay mucha gente que no educa a su perro o que no le saca el máximo partido a su perro, ¿no? Es como que dices, ¿y por qué? Si lo tienes ahí, joder, te va a hacer la vida más fácil. Va a conseguir que todo sea más sencillo. Y también yo te escuché decir una cosa que era como que, joder, tened en cuenta que cuando adoptáis un animal, es como si vosotros os fuerais a China. Tú no conoces el sitio, no conoces el idioma, estás totalmente desubicado. Hay alguien que te habla y tú no sabes ni lo que te está diciendo. Por eso decía lo importante que es como ponerte en el lado del perro, ¿no? Y entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, hay que acudir a profesionales porque nosotros somos primerizos y alguien profesional tiene que decirnos cómo mejorar la conducta, el comportamiento del perro, ¿no? Y fíjate, aquí lo que pensamos de primeras era acudir a algún entrenador o adiestrador canino, ¿no? Y nos dimos cuenta de dos cosas. Primera cosa es que igual no estamos acertados, pero bueno, esto llegamos a una conclusión con un razonamiento, ¿no? Primera cosa es que dijimos, bueno, lo primero es el elevado coste económico que tiene un adiestrador. No digo yo que no esté justificado, por supuesto que sí, es su trabajo, hay que pagarlo y es el trabajo de una persona que es el que vale. Y en eso yo no entro ni salgo, es lo que es. Pero por otro lado pensamos, joder, si es que va a ser una hora, dedicarle una hora con este adiestrador, pero aquí va a pasar algo, y es que seguro que en esa hora es imposible, porque por arte de magia no suceden las cosas. Entonces, no es que tú le vayas a llevar una hora y de repente vuelves a casa y es otro perro que no tiene el problema, ¿no? O sea, es que esto no va a pasar. Y no hemos sido ningún adiestrador, pero tenemos el suficiente sentido común para saber que eso no es así.
Entonces dijimos, va a haber que hacer trabajo en casa y va a haber que trabajar lo que en una hora es imposible, ¿no? Entonces fue ahí cuando empezamos a investigar, no me voy a atribuir el mérito, fue Marta la que empezó a investigar más y dio contigo. Y entonces dijimos, wow, pero si esto es un mundo increíble, ¿no? Entonces nos empezamos a meter ahí, empezamos a escuchar cosas, a leer y dijimos, es que esto, o sea, no hemos acudido a profesionales, vosotros sois profesionales, pero no hemos acudido a profesionales Presenciales, sí. cuerpo a cuerpo para que trabajen con ella. Y he de decir que siguiendo, bueno, joder, parece feo, parece que estoy haciendo la pelota, pero que es verdad que siguiendo esto hemos obtenido mucho avance y mucha mejoría. Ahora estamos trabajando el tema de la llamada. Vamos por el tercer día con el tema de la palabra pepinillo, no es pepinillo, pero estamos en ese punto, ¿sabes? Y bueno, Sí. que estamos avanzando. Entonces, bueno, resumiendo, que no quiero enrollarme, pero de lo que comentabas, la fase nuestra de adopción, en el momento en el que ya pasas esos primeros semanas de choque de realidad y de adaptación a un mundo que no es el tuyo, en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido sumergirnos en entender al perro y querer sacar su máximo partido. Es como si te has comprado un pedazo de coche de una cilindrada y una potencia de la leche, pues no queremos ir a 50 kilómetros por hora por una carretera segura a la que puedes ir a 100. Ve a 100, es un Sí. poco eso. Me gusta, me gusta mucho que cuentes esto porque muchas veces es eso, ¿no? No sabemos exactamente cómo educar a nuestro perro, pero muchas veces no hace falta, o sea, claro, obviamente yo me encantan los educadores presenciales, yo he trabajado en presencial durante 11 años, para mí ha sido una época preciosa, me encanta el contacto con los perros, pero es verdad que se puede recurrir a eso, es decir, si tú crees que solo puedes aprender sobre tu perro y empezar a ofrecerle esta educación por tu cuenta, pues qué mejor que eso. Y siempre hay tiempo para decir, buah, pues es que se me está yendo, no, porque claro, no todos los perros tienen problemas de conducta, pues que necesitan lo mismo, ¿no? Es decir, muchas veces necesitan solo un poco de comunicación coherente, otras veces necesitan estructura, otras veces necesitan apoyo emocional, otras veces necesitan técnicas de modificación de conducta como complejas, porque es un caso súper complicado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre podemos tirar de educadores caninos presenciales, pero muchas veces hay una barrera, como dices tú, ¿no? Ay, no sé, no confío, será bueno, me dará buen rollo, nos llevaremos bien. Bueno, pues entonces podemos hacerlo por nuestra cuenta y siempre hay tiempo para contratar a un educador canino profesional. En caso vuestro, vosotros estáis trabajando muy bien, poco a poco. Ahora estáis con la llamada, que por supuesto para un galgo encima es como top, ¿no? Porque os va a dar esa seguridad de poder soltarla a la perrilla. Cuando os vi en el evento de Diver Mascotas, os vi, bueno, es que, claro, me hace mucha ilusión veros a los perrunólogos. Claro, yo os cuento un montón de cosas y luego cuando os veo, pues siempre hay como, no puedo callarme, ¿no? O sea, estaba hablando contigo, pero estaba viendo a Marta manejar la correa y claro, ya estaba en plan, ese paso, es que, ¿cómo, bueno, ahora ya por curiosidad, cómo vivisteis ese momento y si os sirvió, qué os conté o qué os sirvió de ese momento a nivel práctico, con la perra? Pues como pasó lo que pasa cuando escucha cualquiera tu podcast, pero en este caso tuvimos la suerte de vivirlo realmente. Y lo que pasa es que cuando uno escucha los podcasts, dices, joder, claro, es que tiene toda la razón del mundo. Si es que es así, no hay otra posible interpretación. Efectivamente, pues eh, ahí lo que vimos fue que esta perra tira mucho, bueno, tira mucho cuando ve algo o cuando quiere, ante un estímulo, quiere conseguir eso, sea comida, sobre todo ella, uno de los grandes problemas que tiene es que a veces convierte los paseos joder, en difíciles porque está todo el rato, es como una aspiradora. Es muy basurilla y todo lo que va viendo, entonces joder, Giselle, disfruta del paseo, o sea, levanta la cabeza, porque es que va todo el rato es eso, como una aspiradora. Y entonces, claro, lo que pasó ahí en ese momento que tú describes es que o pasaba un perro de repente, entonces
lógicamente tira. ¿Qué hace alguien que tiene enganchada la correa? Pues intentas frenarla y que no consiga su objetivo. Eh, y entonces tú lo que decías es que hubo varios momentos en los que ella sí consiguió su objetivo, pues a base de tirar, te arrastra lo que sea y lo consigue. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Que ella, la perra, interpreta como que para conseguir lo que quiero, tengo que tirar de la correa. Y eso es lo que es inevitable, o sea, perdona, lo que hay que evitar. En plan, si yo quiero que tú cojas eso, yo te voy a acompañar a que lo cojas. Pero si yo te digo que no, no hagas fuerza porque jamás lo vas a conseguir, ¿no? Y esto lo hemos hablado, eso que ocurrió contigo, lo hemos hablado luego en casa y con algunos amigos, ¿no? Porque lo que ocurrió fue que tú cogiste la perra y dijiste, mira, así, vas a saludar a este perro. Entonces tú fuiste con ella y la llevaste a que saludara al perro. Y dices, joder, y dijimos, pero es que no sé qué fácil lo ha hecho. Y nosotros lo intentamos hacer el otro día con otra perra que había ahí. Y bueno, es verdad que, claro, en el evento en el que tú dices, es verdad que es un entorno más o menos seguro, donde hay gente que tiene comunión con los perros, que son dueños de perros, que si pasa algo, es como que, bueno, sabes que estás ahí y que todos son como de la misma familia, ¿no? Pero cuando vas por la calle esto no pasa siempre. Porque claro, es totalmente aleatorio quién pueda estar por ahí. Entonces, un momento en el que nosotros quisimos hacer eso de que hiciste tú, de venga, vamos a saludar. Y Giselle, claro, es que se lanza corriendo y dices, hostia, qué cabrona, me arrastra. Pero Entonces, ¿por qué se lanza corriendo? bueno, o sea, se lanza corriendo por dos cosas. Primero, porque tal vez ella intuya que tiene que sentir un tirón y que tirando llega, no lo sé. Y segunda, porque es una ansiosa. Y entonces, O sea, eh, en realidad ella se lanza corriendo porque le habéis enseñado que esa es la forma de acercarse a saludar. Que has dicho antes una clave muy importante y es que no queremos que la perra se acerque a saludar a los perros, sino que le estamos enseñando sin querer que la forma en la que debemos acercarnos a saludar a alguien es con tensión en la correa y arrastrándoos a vosotros. Entonces, la idea es que ella se acerque a saludar, por supuesto, no siempre, porque evidentemente, pues lo que acabas de decir, no es lo mismo estar en un evento de perros donde todo el mundo al final, pues venga, pues fiesta sin padres, a estar caminando por la calle donde hay gente. Cada uno de su madre y de su padre, o sea, puede haber personas que no quieren que te acerques a sus perros porque a lo mejor a ellos les da miedo tu perro y solo no les da miedo el suyo y eso hay que respetarlo sí o sí. Hay a lo mejor personas que tienen perros que no reaccionan bien y no son tan sociables, entonces ya ponemos en peligro a tu perra y estamos jugando en contra, digamos, a lo que esa persona con su perro pueda estar quizá trabajando, ¿no? Entonces, no, yo siempre soy partidaria de que no vayamos por la vida saludando a todos los perros porque nuestro perro quiere saludar a todos los perros, porque yo también a lo mejor, pues siempre pongo un ejemplo que es súper drástico, pero fatal, pero os hace entenderlo muy bien. O sea, yo qué sé, el otro día lo estuve hablando justo con un amigo y también le hizo gracia el ejemplo y dice, yo qué sé, yo soy una persona y a lo mejor voy por la vida y yo no me puedo ir acostando en el momento con todo el mundo a que me da la gana o morreando a todo el mundo la boca porque de repente me apetece, ¿no? Por la calle. Entonces, eso no está bien, eso no hace falta hacerlo y ya está. Pero vamos, que si no nos vamos al extremo, digamos, de esa interacción física, tampoco voy por la vida dándole dos besos a la gente. Entonces, puede ser a veces para algunas personas incluso violento, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los perros. Los perros sí deben socializar, sí deben saludarse unos con los otros, pero no cuando ellos lo decidan, porque puede ser que ya incluso la otra persona te diga, sí, sí, mi perro es súper sumiso, enseguida se tira al suelo, ¿no? Que es una frase muy común, pero puede ser que ese perro incluso se esté tirando al suelo, no por simpatía, sino por señal de calma porque de repente el perro se siente invadido y esa es su forma de decir no quiero problemas, aléjate, ¿no? Entonces también es respetar al otro perro. No siempre ocurre, pero sí hay perros que les ocurre. Entonces, cuando vais caminando por la calle, siempre soy partidaria de que le enseñéis al perro que el paseo consiste en que vayáis juntos paseando, no de que vayáis detrás de la perra haciendo aquello que a ella le apetece en el momento
¿Por qué? Porque entonces le estamos enseñando a la perra que todos los impulsos que ella tiene de hacer algo son buenos y debe ponerlos en práctica porque entonces todo aquello que le apetece hacer lo hace, ¿no? ¿Cómo? Pues como vosotros se lo enseñéis. Arrastrándome, pues así lo aprende. Ladrando hasta que pases tanta vergüenza que te acabes acercando para que se calle, pues eso es lo que aprende, ¿no? Poniéndose a dos patas pues eso es lo que aprende. Es decir, que los perros al final viven una escena y ellos tienen claro lo que quieren y dependiendo de cómo tú gestiones esa escena, ellos van a aprender si esto toca ahora o no, o toca después, o esta es la forma en la que actuamos o no. ¿Por qué? Vuelvo a lo de siempre, porque la correa no es un elemento natural que el perro conozca y sepa interactuar con ella de forma innata. La correa es un elemento artificial creado por el ser humano que implica básicamente control sobre el perro, que de hecho es algo tan antinatural que lo normal es que los perros, las primeras veces que les ponemos la correa, o tiren hacia adelante porque quieren conseguir algo y no entienden ese límite, entonces tiran de ti o se bloqueen muchas veces y se queden parados en plan, no entiendo nada. Esto pasa mucho con cachorros las primeras veces que la gente les saca mal hecho por primera vez a la calle a dar un paseo ya con la correa puesta, en vez de hacer un trabajo de asociación previo en casa con la correa para enseñarle al perro que esto que te pongo lo debes gestionar de esta forma hoy y el resto de tu vida, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el evento de Diver Mascotas, y la perra estaba tirando, porque es lo que ella entiende que debe hacer para saludar a un perro. Yo simplemente a la que aparece tensión en la correa no avanzo ni medio centímetro, ni medio, y le digo, ven, 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 ven aquí. Y solo me acerco a otro perro cuando la atención de la perra está a mí y yo me anticipo y la dejo acercarse. Pero obviamente escojo a los perros a los que nos acercamos. ¿Sí? Entonces, claro, la perra también entiende que, oye, no, no es que te acerques a todos los perros mirándome, porque claro, entonces llegará un punto que me he acercado a uno, dos, tres, al cuarto me quiero acercar también, entonces te miro y como sé que al mirarte nos acercamos, pero en esta ocasión te miro y no nos estamos acercando, ¿qué hago? Pues tirar rápido. ¿Por qué? Porque he aprendido que si a última hora cuando pasamos al lado yo me lanzo, alcanzo porque te tiro del brazo, porque estás despistado, como siempre, ¿no? Te pilla siempre os pilla por sorpresa el tirón de vuestro perro. Siempre, ¿vale? Entonces, claro, la perra lo sabe. Y cuando ya te ve con un lenguaje corporal relajado y vas a cruzar y vas a pasar, ella cuando está más cerca del perro se lanza porque sabe que en ese momento tu brazo se va a estirar y ella lo va a alcanzar. Entonces, eso es un nivel, digamos, en un perfil cognitivo de tu perra, sería un nivel de astucia alto. ¿Mm? Sí, sí, eso ocurre. Pero vamos, en definición, que os toma la sobaquera y que sois unos panolis porque simplemente le dejáis hacer lo que quiere. Eso es como el resumen. Y lo bueno es que o sea, de verdad, te lo dije de hecho en el escenario. Ojalá todo el mundo tuviese ese problema de comportamiento con los perros, ¿sabes? O sea, que es que faltaría más. Eso no es un problema. Y eso, en 7 días trabajando eso, se lo corregís perfectamente. Lo único que tiene que entender es que por mucho que se lance, no alcanza. Eso sí, tenéis que estar pendientes de cuándo se va a lanzar y lo sabéis porque os podéis anticipar. ¿Sabes? Entonces es simplemente no y punto. Es decir, con este perro no nos vamos a saludar. ¿Sí? Y con el siguiente, si tienes tantos amigos con perros ahora, Germán, nuevas Ah. amistades. Claro, aprovéchales, ¿no? Entonces queda con ellos en algún paseo, pero pídeles que hagan de figurantes. Entonces que se queden con su perro allí, que no se acerquen y que tú tengas la oportunidad de, mientras está allí el otro perro y la perra tira, retroceder, cuando te mira, decirle muy bien mientras toma contacto contigo y acompañarla tú a un gesto. Entonces incluso le puedes enseñar que el saludo se hace a este gesto, ¿no? Venga, saluda. ¿Mm? Ujú. Vale, perdón. ¿Por No, dónde? no, no, que sí, o sea, somos muy conscientes de que, joder, somos muy afortunados de tener una perra como ella, o sea, que es súper buena, o sea, sería muy cretino quejarme por eso solo, ¿sabes? Porque en realidad los problemas que tiene básicamente es el tema de la comida, que va paseando y va buscando comida todo el rato. Y el tema de que es como súper sociable, ¿no? Y entonces pues siempre va saludando a todos los humanos, saludando a todos los perros
y claro, pues eso molesta. Hay gente que no quiere que vas por la calle y no quiere nada con un perro, ¿no? Y básicamente eso, bueno, y el tema de la llamada, que estamos trabajándola porque, claro, te da cosa soltarla sin nada. Entonces, los paseos por el campo lo hacemos con una correa de estas largas, ¿no? De pista. Y bueno, la verdad es que reacciona bien. O sea, tú la llamas y viene. No, no hemos hecho lo de la super llamada todavía. Estamos trabajando en la super llamada, pero la llamada normal, pues, ojo, si no tiene grandes estímulos. Claro, el problema es que vea una liebre por ahí, o un conejo, o un caballo. Con los caballos se vuelve loca. Yo creo que le pasa a más perros por lo que he oído también. No sé, con los caballos es una cosa loquísima. Sí. Y, bueno, esos son los problemas, de que tampoco, pero hay que trabajarlos. Esos son yo creo que los más importantes. Y luego a veces, cuando rompe su rutina, no sé si le pasará a otros perros también, nosotros tenemos como una rutina más o menos diaria de salir a trabajar y tal. Y entonces, más o menos se queda sola a la misma hora y las mismas horas. A la misma hora nos vamos, a la misma hora volvemos y se queda las mismas horas sola cada día. Pero claro, cuando por la mañana o en una hora del día en la que no está previsto que nos vayamos, nos vamos, ella ahí sí que se altera, llora, se va a la puerta, intenta rascar, tal. Ese hiperapego del que hablabas, no sabemos si eso definirlo o considerarlo como hiperapego, pero por ejemplo es otra cosa que queremos trabajar y queremos mejorarla, ¿no? Que se quede tranquila cuando pues, nos vamos y que entienda pues, que a veces se tiene que quedar sola más allá de las horas habituales o de su rutina. Pero bueno, llevamos 4 meses, así No, que está genial. Es que precisamente es lo que hablábamos, ¿no? A partir de ahora, a partir de los 3 primeros meses, entramos en esta fase, ¿no? En la que en realidad la perra se está mostrando ya 100% como es, pero a la vez en esta fase la perra también está moldeando su carácter a estas nuevas rutinas que vosotros le ofrecéis y ya su conducta, la conducta que muestra está más relacionada con cómo vosotros os comunicáis con ella que con, bueno, pues que en otras fases, ¿no? Entonces, esta fase es muy, muy interesante y yo lo que sí os recomiendo es que a partir de ahora, pues aparte de que estáis con la llamada, sí os recomendaría que a la vez, porque además es compatible, o sea, es compatible trabajar la llamada a la vez que, por ejemplo, las salidas de casa, ¿no? Para que el perro se quede solo bien. Y la clase se llama Quedarse solo en casa, creo que es, ¿no? La de perrunología, no me acuerdo qué número es, pero vamos, que si vais a perrunología también estaría guay que veáis la clase y podáis empezar a hacer con ella alguno de los 4 ejercicios o los 4, porque en realidad esta perra os lo va a aprender súper, súper rápido. Para mí, prioritario, o sea, teniendo en cuenta que ninguno de las conductas que muestra son preocupantes, sí que está bien que vayáis trabajándolas, porque cuando un comportamiento empieza a aparecer y no es preocupante, cada vez va a más. Entonces empieza cada vez a mostrarse más intenso porque los perros mejoran en lo que hacen, ¿no? Cuando dices que ella al saludar a un perro, de repente ya cuando te vas a acercar se adelanta y tira rápido, eso es una mejora de la conducta por parte de la perra. ¿Sabes? O sea, la perra al principio tiraba un poco más, se ha ido dando cuenta con qué tipo de tirones consigue saludar antes y con cuáles no, o incluso con vuestro lenguaje corporal, en qué momento para ella va a ser más eficiente poner en práctica esta conducta. Por eso ahora ves que lo ha mejorado. O sea, para nosotros ha empeorado, ¿no? Porque para nosotros es un poco, claro, para a nuestros ojos es un poco tal, pero en realidad, si te das cuenta, la perra ha mejorado la conducta, por eso ahora la hace más rápido, con mejor precisión, mejor timing y más eficaz, o sea, como más, ¿no? Y nos pasa a nosotros, a los humanos, gracias a la repetición. Por eso es importante cuando aparece una conducta en un perro que vayamos trabajando en ella, porque si no, la conducta se va trabajando sola. ya, 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 claro, sí, sí, sí. Luego hay muchas personas que dicen, joder, es que mi perro es que es un gruñón. Como que da por hecho de que es gruñón, le ha salido gruñón y ya, y hay que joderse porque es gruñón, ¿sabes? O es que mi perro, o sea, como Sí. defectos de los perros que se les asocian de manera, pues eso, congénita, ¿no? Dices, pero no, no, o sea, tu perro es así porque tú le estás dejando o le has dejado a lo largo de 10 años que sea así. Sí. Entiendo que eso hay que trabajarlo lo antes posible.
Sí, lo antes posible, pero vamos, sin prisa, ¿sabes? O sea, que poco a poco. Por ejemplo, también te recomendaría, cuando acabéis con la llamada, trabajar la clase de rechazo de alimentos, que tiene un nombre poco intuitivo, pero es para los perros, pues que son aspiradoras en la calle, ¿no? Las que van comiéndose de todo. Con la clase vais a enseñarle también en pocas semanas a que no le preste tanta atención a la comida en los paseos y esté más a vosotros. Y probablemente esto también vaya mejorando cuando empecéis con la perra a hacer las 4 fases del paseo. ¿Hacéis las 4 fases del paseo con el mapa del paseo Intentamos perfecto? hacerlas, sí, intentamos hacerlas. Sí, 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 sí. ¿Y cómo va con la fase interactiva? Bien, ella juega mucho y vas entendiendo también lo que le gusta y lo que no le gusta, porque, Ujú. por ejemplo, ella, esto de lanzar un palo y que te lo coja y vuelva a ti para que se lo lances otra vez y tal, eso, por ejemplo, no le motiva, o sea, no es un juego que le guste, pero intentamos cumplirla, sí. Y lo que tú también decías mucho, ¿no? Que el paseo es mejor un paseo de calidad antes que un paseo de cantidad, de tirarte 2 horas con el perro, ¿no? Que no es necesario. Sí. Entonces intentamos trabajarlas así, las fases Pues así. con la fase del paseo interactiva, si no le gusta el palo ni la pelota, no, o sea, no hace falta que se la tires, porque en esa fase, en realidad, como es interactiva, tú puedes trabajar con la perra. Si ella es una aspiradora, ya significa que es muy glotona, entonces puedes aprovechar y llevarte algún tipo de refuerzos tróficos contigo al paseo y trabajar con ella, pues a lo mejor hacer diferentes actividades contigo o interacción con los elementos, que es lo que proponemos siempre en esa fase. Pues si hay un banco, que se suba y que se baje, o si no hay nada así, ningún elemento en el entorno con el que puedas interactuar, enséñale a hacer sentados, como lo que habitualmente se llaman trucos, pero enriquecer el paseo en algo que para ella sea sumamente mental y resolutivo. ¿Sabes? Porque al final la fase de libertad es probablemente, en vuestro caso, oler, oler, oler y moverse. En la fase de socialización, hostias, seguro que la perra está a tope con otros perros jugando sin parar todo el rato. Esa fase de socialización en concreto no requiere tanto desgaste mental, ni tanto desgaste de energía, más que físico, ¿no? Y, por ejemplo, la fase interactiva, wow, o sea, esa fase sí que requiere desgaste mental. Entonces, bueno, pues siendo galgo le encantará, pues eso, correr, moverse, hacer ejercicios más dinámicos, y siendo tan glotona os va a ser fácil también trabajar la fase en ese aspecto, que no necesariamente sean juegos de caza con un juguete, o encontrar el juguete que le guste, o ya pues pasar a los premios directamente para facilitárselo. Pues muy buen trabajo, Germán, con esta perrilla. Quería preguntarte, ¿qué es lo que más, digamos, te sorprendió cuando empezaste en perrunología a aprender sobre perros en general? ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que aprendiste? Bueno, que lo que más me sorprendió, mm, tal vez positivamente, que las cosas cuestan menos de lo que parece en un principio y que puede parecer un mundo, pero de verdad que es un aprendizaje el de los perros que se basa en la repetición y en que pues si han aprendido algo mal porque han estado ellos repitiéndolo y nosotros permitiéndoselo muchos días o meses, al final cambiar las cosas requiere cambiar el hábito. Y cambiar el hábito a base de repetirlo. Es un aprendizaje conductual y que lo que yo, bueno, yo no soy nada, yo no soy quien para recomendar nada, ¿no? Pero si tuviera que dar un consejo con humildad es armarse de paciencia. O sea, creo que la clave para que tu perro aprenda, hostia, ¿sabes lo que también eh, me ha llamado la atención? Cómo te descubres a ti mismo cuando tienes un perro o una perrilla, ¿no? Eh, que hay cosas que no solo tiene que trabajar tu perro, sino que tienes que trabajar tú. Y que muchas veces aprendes tú cosas de tu perro y te conoces tú gracias a tu perro, ¿no? Y creo que eso es importante. Se me ocurre así decirte un poco lo que... Wow, muy chulo.
Muy chulo. Y en perrunología, porque Marta entró en perrunología, pero en realidad al final es una membresía online y al final como que choca un poco, ¿no? Eso. Me comentaste que te llamó la atención cómo te atendieron, ¿no? Porque sabes que tenemos en atención al cliente a Raquel y a Efka, que las dos están porque somos un poco contrarios al tema de la IA o que te atiendan mensajes automáticos. Cuéntame cómo fue esa percepción de encontrarte con eso. Pues claro, como yo no fui el que investigó el asunto, sino que vino a mí a través de ella, pues, a ver, no es que fuera escéptico, ¿no? Pero digo, a ver esto, ¿por dónde sale, no? Y me llamó mucho la atención como que cuando nosotros nos dimos de alta, eh, mm, tú planteas ahí quién eres, qué perro, qué perra tienes en casa, qué problema tienes, si es que tienes algún problema, o por qué estás ahí, o tal, o qué quieres aprender, o qué quieres mejorar. Y entonces, pues yo vi lo que escribió Marta y vi la respuesta por vuestra parte y dije, wow, o sea, ¿cómo se dice esto? Muy personalizado, ¿no? O sea, qué personalizado y ahí detrás hay alguien. O sea, esto no es una máquina que responde automáticamente, sino que te entienden, entienden tu problema y además te adjuntan una serie de ya podcasts diciendo, para empezar tienes que hacer esto, 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 esto. Después, acerca de esto que me has dicho, tienes que escucharte esto. Para esto otro, esto y cuéntanos a ver cómo vas, tal. O sea que, no sé, como para mí el principio fue como, no sé si es una mezcla entre motivador o sentirte comprendido y entendido, ¿sabes? Esto que yo te decía de, voy a rechazar de primeras tener un entrenador personal, pero me he apuntado en un sitio donde de verdad hay una persona detrás o un equipo detrás que te explica o que está ahí ayudándote. Eso es un poco lo que sentí. Suena un poco como que estoy haciendo la pelota, pero de verdad que es así. Es que cuando nos lo contáis, porque en realidad, claro, nosotros hasta que no nos lo contáis, o sea, habitualmente pues es eso, ¿no? Es como muy online, muy tal, y nosotros entendemos que sois muchos porque ahora hay como 1.300 perrunólogos y sé que a todos os gusta, ¿no? Y al final todos aprendéis un montón, pero claro, si no nos dais ese feedback no lo sabemos, ¿no? Y en especial pues en el equipo Efka y Raquel, que son las que se encargan de atenderos, claro, ellas están siempre como, yo siempre las pregunto, ¿y qué tal? Y dicen, bien, pues nos han contestado algunos, ¿no? De que bien, pero habitualmente hay más preguntas y cuando nos decís que eso se pone en valor para ellas, para nosotros en general y sobre todo para ellas, es muy motivador decir, hostia, pues sí, porque a lo mejor a lo mejor Raquel o Efka tardan 20 minutos en hacer una respuesta. Claro, y Y claro, y de hecho, bueno, es que esto es como Efka, porque mi hermana es Efka y ella escribe súper rápido, porque claro, tenemos como 50 preguntas por email, 50 por mensajes privados de Instagram, los perrunólogos, las solicitudes, y Efka escribe como muy rápido y mete unas patadas al teclado, claro, que yo siempre le digo, pero vamos a ver, Efka, ¿quieres leer lo que escribes? Y claro, siempre dice, ay, es verdad, entonces... Digo, bueno, a lo mejor déjalo, porque así se nota más que eres muy humana, ¿sabes? Una IA no comete esos fallos. Es demasiado perfecta. Justo. Bien, pues Germán, cuéntanos ahora sobre la perra, porque has tenido mucha suerte, entre comillas, ¿no? También, pues gracias al trabajo de la protectora, gracias a vuestro trabajo, porque aquí yo siempre digo lo mismo, ya te lo sabes, si un perro se porta súper bien y está muy bien educado, no es mérito del perro 100%, o sea, es más de hecho mérito vuestro que del propio perro. Y teniendo en cuenta que la perrilla es súper maja, súper esto, súper cual. ¿Cuáles son los planes a partir de ahora que tienes con la perra? ¿Qué es lo que querrías hacer? O sea, ¿cómo ves tu vida ahora con ella? Pero planes así en plan de ocio inmediatos o en general en la vida. Pues eh, a lo mejor te has enganchado y estás pensando en otro perro, a lo mejor sí que no, 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 no. te- No, ¿sabes lo que pasa? Que, joder, le he cogido muchísimo cariño. Y creo que no sumaría un perro más porque, bueno, la dedicación a ella es plena. No sé si multiplicarlo sería buena opción. No sé tampoco cómo conviviría ella con otro perro. O sea,
llevamos, de verdad, creo que es muy intenso, pero creo que 4 meses es poco tiempo. Entonces, yo sé que todavía estamos como en una fase muy, muy de iniciación, y creo que tenemos que seguir experimentando cosas que todavía no hemos experimentado. O sea, la tontería está, por ejemplo, de hoy que ha caído una tormenta y cómo ha reaccionado ella. Entonces, creo que tenemos que seguir en fase de adaptación con ella y conocernos más. Y el objetivo, de verdad, a corto o medio plazo es querer que Giselle sea muy feliz con nosotros conseguir esa comunión con ella y que seamos también felices con, o sea, creo que el objetivo es esa unión de entendernos, que ella nos entienda, que nosotros la entendamos a ella y que bueno, y que estemos lo mejor posible juntos, hacer actividades juntos, lo que te comentaba al principio, ¿no? Que cambias las rutinas, planes de ocio. Hay planes de ocio que me ilusionan, ¿no? Y que pienso, qué guay que Giselle también se pueda venir con nosotros a ¿Cuáles? hacer. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No simplemente, por ejemplo, irte a una casa rural, simplemente con irte a una casa rural y que venga una perra, Sí. que venga aquí en este caso, ya te ilusiona más que incluso irte tú solo con tu pareja, ¿no? Porque yo qué sé, pues siempre te has ido toda la vida o con amigos o con pareja, pero de repente que venga también una perrilla, pues es como una cosa nueva que a mí me motiva o me estimula y hacer ese tipo de planes. Yo de verdad ahora no lo veo como un inconveniente de decir, joder, qué putada, a ver cómo adaptamos esto, sino que, bueno, pues lo disfruto, ¿no? Y esos son un poco los planes a corto plazo y medio, es entendernos y mejorar sus cositas de conducta. Me gusta mucho ese plan y disfrutar de un perro. Al final tenemos perros y los adoptamos precisamente para poder disfrutar de ellos. Y es verdad que por el camino, como bien dices, descubrimos muchas cosas, porque no solo aprendemos sobre perros, sino muchas veces el mero hecho de aprender sobre perros te hace decir, hostias, claro, es que es la comunicación tan lógica y tan directa, muchas veces nos hace cambiar nuestra forma de comunicarnos también con nuestro entorno, con la parte humana, ¿no? De nuestras vidas. De alguna forma variamos a la forma de comunicación y mejora también en ese aspecto nuestra vida. Y por Mm. último, te quería preguntar, ¿tienes alguna anécdota que contarnos de estos últimos 4 meses que te haya gustado, que te haya hecho gracia con la perra que nos puedas contar? Ya sabes que tenemos sección de anécdotas en el podcast. Bueno, es poco tiempo. Yo creo que igual no te doy una respuesta brillante, pero, pero me hace gracia que muchas veces cuando nos abrazamos o cuando nos damos algún beso o tal, Giselle siempre viene corriendo y salta como diciendo, que estoy yo aquí, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Pero es que es automático, o sea, salta como un resorte de donde esté. Incluso si estás en otra habitación, parece como que lo detecta, que está produciéndose un abrazo entre sus dos dueños y viene corriendo a meterse entre medias, ¿sabes? Entonces eso me hace como mucha gracia, ¿no? Que dice, oye, que yo también quiero cariño, ¿dónde quedo yo en esto? ¿Sabes? No me excluyáis. Es gracioso esto. Fantástica, es que es sociable, es interactiva, es que lo tiene todo. Pues antes de que se me olvide, Germán, también me gustaría que veas la clase privada de El miedo a los petardos, porque en esa clase también cuento cómo podríais gestionar la reacción de hoy de la perra. Esa clase, si pones en el buscador de perrunología petardos, te van a salir todas las piezas de contenido que están relacionadas con los petardos y bueno, pues escúchalas todas si quieres, pero vamos, la más importante siempre es la clase privada porque es donde más abarco las estrategias de todo. Y luego, pues si te hace gracia o lo que sea, también puedes escuchar, creo que tengo un podcast privado grabado justo sobre eso, ¿no? Me abrazo, no me puedo abrazar con, es que no me acuerdo cómo era, no me puedo abrazar o besar con mi pareja porque aparece el perro, ¿no? Por medio. Sí. Que bueno, eso es una chorrada porque en tu caso no es un problema, pero es verdad que hay muchas personas que tienen que el perro entra un poco más a separar, más mal o empieza a ladrar. En tu caso, Ah, Giselle, qué no. divertida. Pero bueno, pues si quieres escucharlo también tienes. En general en Perrunología tenéis al final para todo, contenido para resolver cualquier duda o para consultar qué hacer en cualquier situación en realidad que vives con la perra. Pues Germán, te agradezco muchísimo lo que nos has contado y que nos hayas compartido la historia.
también me gustaría que escuches en las piezas de contenido extra un podcast con Ana Jiménez cuando ella adoptó a la segunda perra. Ana Jiménez, que ya sabes que fue perrunóloga, se formó con nosotros como educadora canina, lleva ya 1 año y medio trabajando como educadora canina y lo está petando, claro, tiene, tiene lista de espera y vamos, lo está haciendo súper bien. Y ella hace como 2 años o algo así hace 1 año, no me acuerdo exactamente, adoptó a una perra teniendo a un perro en casa. El caso es que más allá de eso, ella hizo como un Excel, esta es una loca, ¿vale? O sea, está igual de loca que Marta y tú, en plan organizadísima, responsable, todo súper bien encajado, que a mí me da una envidia cuando os veo a todos hacer eso. Y hizo un Excel y ella hace como un proceso muy completo sobre qué es lo que tienes que tener en cuenta estos meses primeros de adopción, sobre todo una vez que ya te empiezas a relajar, ¿no? Pues como es a pasados los 3, 4 meses. Y hizo una lista de las cosas y de las situaciones a las que ya ha expuesto a Lola, a las que las va a exponer porque sabe que van a venir en los próximos meses, pues me voy a ir al pantano y sé que la voy a exponer al agua por primera vez dentro de 2 meses, ¿no? Pues a las que ya las ha expuesto, a las situaciones que las va a exponer por primera vez, las ha escrito y luego las situaciones a las que en un principio no sabe si las va a exponer o no, pero sabe que no la ha visto interactuar en esas situaciones aún. Entonces tenía una lista del Excel y luego, bueno, esta porque está loquísima, ¿no? Entonces ha puesto como valoraciones, ¿no? En plan amarillo, o sea, verde, amarillo, rojo, según la reacción de la perra, ¿no? Entonces, si la perra reaccionó súper bien, check, me olvido ya de esta escena y ni la trabajo. Si la perra bien, pues amarillo, porque la tengo que exponer más veces y mejorar un poco la gestión de esa situación. Y si es rojo, pues claramente la perra en esta situación, pues o se ha bloqueado, ha entrado en un cuadro de ansiedad o ha reaccionado de forma demasiado impulsiva o reactiva o agresiva. En este caso Lola no es agresiva, pero bueno, también tiene esto y rojo. Entonces, para trabajar directamente esa situación, ¿no? Y allí en esa tabla, digamos que ya ha hecho, claro, ha puesto tantas opciones que también puede como abrir un mundo de cosas que simplemente debemos tener en consideración. Ok, me lo he apuntado, ¿eh? Vengo a entrevistarte y te vas con una hoja de deberes, madre mía. No, hombre, no. Pero bien, bien, muchas gracias. Germán, no sé Nada, si encantado, Vanessa. No sé si te gustaría, como conclusión final, a una persona que quizá ahora está dudando, porque es una persona como de un carácter afine al tuyo y está dudando, pues, si adoptar a un perro o no, cómo va a ser esa adaptación, pues también teme poder colapsar o no, o de repente darse cuenta que no ha sido buena idea. ¿Qué le dirías a una persona que hoy aún no ha adoptado, pero sí se lo está pensando? Pues yo diría que es una mezcla entre no me lo tengo que pensar excesivamente o no me tiene que dar miedo y me lo tengo que pensar de verdad. O sea, fíjate qué mezcla más rara, ¿no? O Sí. sea, hay que ser, yo creo que muy consciente de lo que uno hace, pero no preocuparse en exceso. O sea, las cosas no son tan dramáticas como pueden parecer. Hay que ser, tampoco se trata de ser valiente, ni mucho menos, ¿no? Pero que hay que lanzarse y sí tener un grado de conciencia elevado y de responsabilidad y saber que las cosas te van a cambiar y que esos cambios, los cambios, no tienen por qué ser para mal. Es decir, que lo que pasa es que muchas veces uno se acomoda en su zona de confort. Y si de repente viene un agente externo, pues igual le molesta, pero si estás abierto a que, y esto es lo bonito, a que te pasen cosas nuevas y a vivir experiencias nuevas, y creo que un perro, una perra, es lo que te digo, te brinda muchas situaciones y te da mucho que no puedes vivir nada más que de esta manera, ¿no? O sea, el cariño, el amor, el vínculo que creas con el animal es muy bonito y luego lo que te comentaba también, el aprendizaje que tú tienes, más allá del aprendizaje que tiene el animal, el aprendizaje que tú tienes como persona, creo que también es interesante. Y entonces, bueno, yo animaría a no hacer las cosas a lo loco. Tener un animal no es tomar una decisión así rápidamente, pero
Pero bueno, eso es una mezcla entre responsabilidad y que no cunda el pánico. Ya está. Esa es mi recomendación. Muchas gracias. Nos quedamos con esa recomendación y Germán, ha sido un placer poder hablar contigo. Esperamos poder entrevistarte dentro de meses futuros para ver qué tal vas con la perrilla, qué nuevas situaciones han surgido y sobre todo cómo las has gestionado para equilibrar, digamos, la situación, ¿no? Y enseñarle a la perrilla a actuar. Dale un beso enorme a Marta, me ha encantado. Estamos pendientes de vosotros y te mandamos un beso enorme. Os lo mandamos a los tres. Muchas gracias.